milagro de los potreros, goteras en los championes, pura merienda inventada, 2 arcos chuecos, 100 goles. Estamos en vivo en Radio Vinilo. Pasaron 24 minutos de las 9 de la noche. Hablamos con Carlos Caselli, con Nacho Copani, y ahora queremos abordar la temática que nos convocó, que es la angustia y el fútbol, con un psicoanalista, que no sea Gustavo Galera, ¿no? Por supuesto. Vale, así que vamos a hablar con Santiago Aragonesi. Hola Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, Gustavo, ¿cómo andan? A los oyentes, una alegría poder conversar con ustedes, así que, bueno, acá estamos. Bueno, antes de la primera pregunta, una prepregunta. ¿Sos futbolero? Soy futbolero, exactamente, sí, soy futbolero, hincha de Boca, así que, bueno. Bueno, acá terminó la entrevista, Bueno, muchas gracias gracias. por todo, Santiago. Te hablan 2 hinchas de San Lorenzo. Bueno, ahí la primera pregunta es una asociación libre. Fútbol y angustia. ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Bueno, en primer lugar, digamos, no quiero dejar de mencionar a Carlos Quiroga, que bueno, ha sido un maestro, digo, por la formación analítica para mí y una persona que ha querido muchísimo a este programa, así que nobleza obliga. Muchas gracias. Primero, ¿no? Muchas gracias. Que siempre que ha tenido oportunidad los ha mencionado con un afecto enorme. Y en segundo lugar, angustia y fútbol. Bueno, me parece que hay que hacer un corte justamente porque la angustia es un afecto muy, muy, muy particular, ¿no? Que a veces lo confundimos con el temor, con el miedo, con el sufrimiento, con la ansiedad. Y realmente no tiene nada que ver con eso. De hecho, la particularidad de la angustia, ya me estoy poniendo a hablar, ¿no? Sí, claro. Es que justamente no es colectivizable, ¿no? Esa es una diferencia muy, muy importante. Es decir, que a nivel del fútbol y la angustia, podemos decir que la experiencia de la angustia siempre tiene algo de individual. Diría esa como primera asociación. Como que es subjetiva, quiere decir. Que la angustia es subjetiva y el fútbol es colectivo. Claro, hay una especie de oposición. No es que no hay manifestaciones de la angustia dentro del fútbol, ¿no? Pero hay algo del fútbol, no todo lo del fútbol, pero hay algo de la pasión del fútbol que siempre tiene una representación, por lo menos social, mucho más colectiva, ¿no? De masa. Y que la angustia, en todo caso, podemos hablar de la angustia de un futbolista, de un deportista, de una persona de manera siempre individual, ¿no? Socializable puede ser el temor, el sufrimiento y demás, pero en particular la angustia siempre es individual, ¿no? Y tiene la particularidad de que es un afecto raro, porque yo lo diría así en términos sencillos, es una inquietante extrañeza, ¿no? Podríamos definir a la angustia de esa manera, como una inquietante extrañeza, y sobre todo que tenemos la sensación de que algo nos pasa, pero no sabemos qué es lo que nos pasa. ¿Y por qué? Entonces, fíjense, y cierro con esto, con esta caracterización, ya hay algo de que la persona, incluso para hablar con otro, es muy difícil a veces saber reconocer cuando estamos angustiados. Por eso digo que con estas caracterizaciones hay algo de la angustia que es subjetiva, individual, no colectivizable del todo, lo diría así. Sí, lo que pasa es que la vida del futbolista es individual. Uno tiende a pensar que la vivencia del futbolista es colectiva. Y la verdad que en un equipo se trata de la carrera de cada uno, quiero decir, ¿no? Más allá de que terminen todos jugando en el mismo equipo, con lo cual las vivencias son individuales siempre, las historias son individuales, los recorridos son individuales. Digo, cuando venden al mejor, lo venden en una fortuna, pero no venden a todo el equipo, es decir, muchas veces, por eso digo, uno tiende a ver lo colectivo, y lo colectivo pasa más en el contexto
digo, en el juego también, pero digo, con la búsqueda de un resultado y nada más. Lo colectivo más pasa muchas veces en los hinchas o esa comunión de sensaciones. Por ejemplo, un futbolista puede querer que algún compañero se lesione para jugar él, quiero decir, ¿no? Y está dentro del mismo Totalmente. equipo y uno dice, bueno, digo, qué colectivo, ¿no? Ese. Totalmente, bueno, sí, está buenísimo el comentario por dos cuestiones, ¿no? La primera es que no venimos del cielo de Platón, estamos habitados por pasiones, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, que es verdad, todo deportista tiene una continuidad individual y momentos colectivos, ¿no? Haciendo referencia a lo que decís. Entonces, efectivamente, digamos, hay algo de la angustia que tiene esas manifestaciones individuales con ciertos momentos colectivos, ¿no? Tiene esa particularidad. Y efectivamente hay algo de la vida del futbolista que trasciende los momentos colectivos y también la angustia tiene otra particularidad, que es siempre frente a la toma de una posición. Claro, está bueno. ¿No? Solo Sí. así. Es un afecto que aparece particularmente cuando uno tiene que tomar posición por algo, ¿no? Está- Distinto de que cuando uno comparte cosas con otro, ¿eh? Por eso digo que rescato esto mucho de la afectación individual en la angustia. Generalmente nos angustiamos cuando no nos damos cuenta que estamos haciéndonos los distraídos cuando tenemos que tomar posición en algo. Lo diría así. Sí, y que también entraña la verdad, una verdad del sujeto que se le representa en esa angustia, quiere decir lo que se le manifiesta, ¿no? Exactamente. Por eso tiene esa certeza, ¿no? Uno tiene la certeza de que algo le pasa, no sabe no sabemos lo que nos pasa, pero sí tenemos la certeza indubitable de que algo nos está sucediendo. Y generalmente, otra cuestión muy importante para diferenciar, me parece, a nivel de la angustia, es que no tiene nada que ver con la ansiedad, ni con el aburrimiento. La ansiedad y el aburrimiento, podríamos decirlo, son dos caras, dos polos muy actuales justamente para sacarnos la angustia. La ansiedad, ¿de qué manera? Con una acción, ¿no? La ansiedad es la pregunta por el hacer permanentemente. La angustia no es la pregunta por el hacer, es la pregunta por el estar en algo y cómo estamos en eso que estamos. Por eso lleva un interrogante. Claro. A la angustia se la atraviesa. La ansiedad es un modo de salida del asunto. Generalmente es un modo de sacarnos las cosas de encima. Y el aburrimiento, justamente, es el modo privilegiado por el que tapamos la angustia hoy. Ahí dijiste algo justo, yo te iba a preguntar eso, porque aprendí de ustedes, los psicoanalistas, aprendo mucho, esto de atravesar, la otra vez hablamos de atravesar la frustración, y justo decís atravesar la angustia. ¿Y cómo es ese proceso? Sí. ¿Cómo, digamos, De frente y al medio. pero un jugador profesional necesita la ayuda de un profesional o cómo atraviesa eso que le está pasando? Bueno, está buenísima la pregunta. Mirá, la verdad que yo no creo, esto es obviamente mi opinión, no creo que haya una sola forma. Hay quienes recurrimos al psicoanálisis. En mi caso he recurrido al psicoanálisis en momentos difíciles de mi vida. Nunca he creído recurrir al psicoanálisis porque me dedico al psicoanálisis, ¿no? Eso fue un resultado. Hay personas que pueden atravesar la angustia. En primer lugar, el primer punto es conectar con eso que está pasando, ¿no? Si dije hace un rato que la ansiedad es querer sacarse algo rápido de encima, la angustia es al revés. Tiene la imperiosa necesidad de conectarse con eso y tratar de ubicar aquel punto en que tenemos que tomar cierta toma de posición, valga la redundancia, y nos estamos haciendo los distraídos. O sea que el primer punto tiene que ver con intentar conectar con eso. Hay quienes por ahí recurren a otra persona, a un psicoanalista, a una terapia para tratar de elaborar eso. Y hay quienes, bueno, recurren a otras disciplinas. Ahora hay un montón de disciplinas que están de moda, desde las terapias cognitivo-conductuales, lo he escuchado a Gustavo en numerosos momentos hablar al respecto, ¿no? Y otro tipo de, bueno, el coaching, que también está muy de moda. Bueno, habría que ver, digamos,
obviamente cada uno de estos caminos tiene modalidades totalmente distintas de encarar la cuestión, ¿no? La cuestión acá en cuanto al fútbol y volviendo al fútbol es que lo que uno está viendo en relación que cuando últimamente, ¿no? Cuando se mira al campo de la psicología o del psicoanálisis, sí. En realidad la preeminencia son esta nueva mirada de la neurociencia donde lo que se busca es una mejora en la práctica concreta y se promete cierta mejora en el rendimiento a partir de la intervención del profesional. Iba a nombrar esa palabra. ¿Cuál? El rendimiento. Sí, claro. La cuestión acá en relación al rendimiento, que muchas veces tiene que ver con la angustia, es decir, que si no hay nadie, si no hay alguien que escuche lo no dicho, sí. Lo no dicho del sujeto, que en realidad le vuelve la angustia, muchas veces el jugador tiene un mal rendimiento porque no puede poner en palabras lo que tiene que decir o lo que tiene que pensar y eso no se encuentra ahí, ¿no? Eso se encuentra en el psicoanálisis. Por eso muchas veces yo reivindico la posibilidad de que el psicoanálisis esté presente en los planteles de fútbol o en los grupos, en este caso en general, que tienen que ver con los clubes, desde una mirada totalmente distinta que atiende más a la salud mental que al rendimiento, ¿no? Totalmente, bueno, gran batalla, ¿no? Gran batalla y la verdad que casi que hasta me conmueve lo que decís, Gustavo, porque efectivamente, ¿no? Y hay una particularidad respecto de esto que decías del deportista, del futbolista, ¿no? Y si puede ubicar o no lo que le sucede, que la angustia como afecto, y esto lo dice Freud casi de entrada en su obra, la característica del afecto en psicoanálisis es que siempre estás desplazado, ¿no? Es decir, que siempre que tenemos algún tipo de afectación, para decirlo sencillo, nosotros pensamos que la causa está en A y generalmente está en B. Y no lo podemos registrar. Entonces ahí sí me parece que es fundamental lo que acabas de mencionar, que necesitamos de la ayuda de otro. Pero de otro que justamente imparta ese tiempo que permita hacer ese enlace. Ahí sí marca una diferencia con las otro tipo de terapias que justamente a veces no ofertan ese tiempo, ese recorrido, ese atravesamiento de la angustia para volver a enlazar con ese punto que estaba desplazado, como dije hace un rato respecto de lo que dice Freud de la angustia, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa, y ¿sabés qué es lo que pasa, Santiago? Que muchas veces uno cuando está en un plantel de fútbol y es parte, uno necesita como jugador o como entrenador la aparición de un profesional que dé lugar a pensar cuestiones que tienen que ver con la conflictiva que trae el sujeto o el grupo en general. Y eso no se logra mirando el rendimiento. Eso se logra en las historias personales, en los momentos personales o en las situaciones grupales en las cuales está inmerso en ese momento el plantel. Y desde ese lado, la única respuesta posible es el psicoanálisis. Por más que les pese a los que pregonan que la función de un psicólogo tiene que ser mejorar la repentización de un movimiento o la atención, o mejorar la voluntad, o mejorar la percepción. Bueno, pero usted le dice, perdón, si un dirigente escucha eso y dice, bueno, pero no contrate un psicoanalista, yo quiero rendimiento, quiero algo ya, quiero que el 9 mañana me haga 3 goles. Pero lo que te estoy diciendo que el rendimiento va a ser porque el sujeto es más feliz, no porque alguien le enseñe. Pero lleva tiempo, eso es una cuestión del sujeto, claro. Pero para eso necesitas un entrenador, necesitas un psicólogo. Si un psicólogo tiene que ayudar al 9 a definir mejor, es que necesitas un nuevo entrenador, no un psicólogo. Pero si el Dibu dijo que habló con el psicólogo porque le habían hecho 2 goles. Sí, bueno, desde la angustia. Tengo una objeción ahí para hacer. A ver. Tengo una objeción. Sí, está buenísima el intercambio que se produce, porque toca muy de lleno algo, digamos, que es una ficción que el rendimiento se da por una optimización, ¿no? Está el ejemplo trilladísimo, ya lo sé, pero es hipervisible. Messi, digamos, empezó a tener una mística
cuando se acercó a Maradona y se puso el espíritu de Maradona. El rendimiento Messi ya lo tenía. Ahora, Messi empezó a hacer otra cosa y llevó a la selección a donde la llevó cuando, ¿no? Cuando Sí, se sí. pudo poner maradoniano, Sí, exacto. básicamente. Sí, sí. Esa mística de Messi maradoniano, tiene que ver con justamente atravesar ciertas escenas de conflicto, ¿no? Y justamente eso de atravesar ciertas escenas de conflicto, de ponerse en la camiseta de la pasión argentina, toca muy de lleno este punto de entrometerse con las cosas. Y no ir solo por la vía del rendimiento y de lo técnico, ¿no? La mística, el lazo, la comunidad con otros, la comunión con otros, toca muy de lleno en este punto lo que decía Gustavo, de que ahí sí el psicoanálisis oferta otra cosa. Porque el psicoanálisis aporta al lazo social. Es un modo de lazo social. Que como última trinchera, ¿no? Estamos Claro. en un momento donde no es vamos a decirlo así, si podríamos decirlo, la terapia de primera opción, pero sí que es una última trinchera justamente de enlace, donde hay algo de la comunidad con otros, del lazo social y del el lazo, incluso dentro de lo que puede ser un equipo deportivo, que tiene una gran apuesta, en eso sí. Claramente. Y eso tiene como resultado, en todo caso, eso sí tiene un resultado en el rendimiento de otro modo que no sea por puros datos, que también es un tema de la posmodernidad absoluta, los datos, ¿no? Exacto. Y también le muestra que la inhibición, el síntoma y la angustia tienen que ver con una cosa que se llama inconsciente. Totalmente, ¿no? Y justamente como por eso la angustia es un afecto muy particular que implica entregarse a diferentes escenas y secuencias, ¿no? Yo creo que cuando la angustia está desplazada y no nos damos cuenta que estamos angustiados, es porque, lo podríamos decirlo así, cuando no estamos en lo que estamos. Me gustó. Yo creo que para un sí. deportista, e incluso para todos nosotros en los diferentes ámbitos, creo que padecemos de eso, de estar en lo que estamos haciendo. Me gustó eso y ya me lo voy a apropiar y lo voy a agendar y lo haremos separador, como hicimos con Carlitos Quiroga. Ya, Santiago, la verdad nos encantó escucharte. Ya te agendamos como nuestro psicoanalista de cabecera, uno de los tantos, como con Juan Quiroga y a quien quisimos mucho, que fue Carlitos. Así que nos ayudaste a Gran pensar. amigo Juan Quiroga. Nos ayudaste a pensar, nos encantó. Gracias. No, a ustedes un abrazo muy grande y una alegría poder conversar con ustedes cuando quieran. Un abrazo, Juan, y bueno, seguiremos hablando de esto. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Ahí está, Santiago.